Podcast del Boletín del Observatorio de Discapacidad. Le damos la bienvenida al 6º número del Boletín del Observatorio de Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS. En esta oportunidad presentamos una edición especial en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. El boletín constituye una herramienta de comunicación con todas las personas e instituciones vinculadas o interesadas en la temática de la discapacidad. Difunde las informaciones más destacadas y recientes del ámbito académico, institucional y normativo que se encuentran en el Observatorio Nacional de la Discapacidad del CONADIS, agrupadas en torno a los siguientes ejes: repositorio de investigaciones, estadísticas, gestión institucional y normatividad. En esta ocasión se aborda como tema central aproximaciones a la discapacidad en la historia del Perú. Se presentan algunas reseñas sobre las concepciones de discapacidad que no se limitan en los 200 años de la República y que han tenido diversas manifestaciones desde la época precolombina hasta la actualidad. Del mismo modo, se revisaron diferentes estudios e investigaciones de carácter histórico, económico, jurídico y literario, al tratarse de una edición especial. Los hallazgos serán presentados en forma de ensayo. Luego de revisado este boletín, les invitamos a participar y enviar sus sugerencias, contribuciones o consultas a través de la dirección electrónica del observatorio: observatorio@conadisperu.gov.p. Aproximaciones a la discapacidad en la historia del Perú. A lo largo de la historia del Perú, se identifican distintas concepciones de discapacidad desde la época precolombina hasta la actualidad, como se puede apreciar a continuación. 1. Discapacidad en el Perú precolombino. Las culturas que florecieron a lo largo del territorio peruano no desarrollaron la escritura para dejar testimonio de sus procesos sociales y avances tecnológicos, pero sí dejaron una serie de elementos que han permitido conocer desde su arquitectura hasta las enfermedades y dietas de sus pobladores. Estos vestigios de carácter monumental, ceremonial y cotidiano nos servirán para comprender un poco más sobre la discapacidad en el antiguo Perú. Según Sotomayor 2014, la importancia que el pensamiento analógico tuvo en las sociedades indígenas y prehispánicas permitió relacionar la condición de enanismo, talla baja, con la música, los elementos solemnes y sagrados. Ejemplo de ello, tenemos la cerámica chimú de una persona acondroplásica tocando un caracol gigante, además de las múltiples representaciones cerámicas en culturas como la Azteca, México, Málaga, Colombia, y Tumaco, la Lolita, Colombia y Ecuador. Del mismo modo, se vinculaba a esta condición de discapacidad aunada a la joroba ojiva, con el oro y su valor simbólico sagrado, la fuerza generatriz, la fecundidad y el conocimiento. En ese sentido, las personas de talla baja eran consideradas simbólicas, sagradas e importantes en culturas como la Tiahuanaco. Por otro lado, desde que se investigan las enfermedades a partir de los estudios de los restos óseos y arqueológicos, se han identificado diferentes paleopatologías referidas a los pobladores del antiguo Perú. Los artistas Moche representaron amputaciones. Urteaga Bayón, 1991. Luego de examinar 65 cerámicos, afirma que se encuentra evidencia de amputaciones quirúrgicas. Verano y Lombardi, 1999. Finalmente, Correa, 2017, resalta que en las colecciones del Museo Larco se cuenta con un catálogo extenso de cerámicos, entre los cuales se encuentran 86 representaciones de patologías, que comprenden los valles de Casma, Santa, Chao, Virú, Moche, Chicama y Jequetepeque, mientras que 318 piezas que representan otras patologías no han sido identificadas territorialmente. Señalado lo anterior, se puede acordar que
Si bien existen narrativas que consignan que el modelo de prescindencia era la forma de proceder con las personas con discapacidad en las sociedades prehispánicas, existía, al menos en algunas culturas, algunas prácticas representadas en el corpus artístico de las mismas que señalan el elevado valor simbólico sagrado y ritual de personas con ciertas condiciones excepcionales, así como medidas de cuidado hacia personas que adquirían algún tipo de discapacidad en el transcurso de su vida. 2. Discapacidad a inicios de colonia. Como se ha podido apreciar en el punto anterior, existió en los pueblos precolombinos una dimensión simbólica, sagrada y ritual de la persona con discapacidad, la cual las puso en una situación particular. El inicio de la colonización en toda Latinoamérica pudo evidenciar esta característica. Sabemos por testimonios de cronistas que tratan con gran bondad a las personas con discapacidad física y a ancianos y ancianas incapaces de mantenerse. Entre los incas del área andina de Sudamérica, era común la amputación de extremidades enfermas y con limitaciones, y se realizaban esfuerzos por compensar la discapacidad. Valencia, 2014. Para el caso peruano, Guamán Poma de Ayala, 1987, brinda una descripción sobre las personas con discapacidad. En esta calle del cuarto de los enfermos y lisiados, cojos y mancos y tullidos, upa, mudo, nausa, ciego, uncoc, enfermo, winay uncoc, tullido, maquinpaquisca, manco, ancot coxo. Estos servían de pasatiempo, hablar y cotorrear, como son enanos, tinre, guayaca, cumo, corcovado, chictacinta, nariz partida. Cada uno de los que podían trabajar y ayudar. Los que tenían ojos servían de mirar, los que tenían pies andaban, los que tenían manos tejían y servían de despenseros y quipocamayos, mayordomos. Estos cada uno les casaban con su igual, para multiplicar y servían en todo lo que podían. Le casaban al ciego con otra ciega, al cojo con otra coja, al mudo con otra muda, el enano con enana, el corcovado con corcovada, el nariz hendido con otra nariz hendida, para el multiplico del mundo. Y estos tenían sus sementeras, casas, heredades y ayuda de su servicio, y así no había menester hospital ni limosna con esta orden santa y policía de este reino. Es interesante ver dos elementos. 1. Evidenciar las potencialidades de las personas con algún tipo de discapacidad y dar utilidad a dichas potencialidades en beneficio de la comunidad. Y 2. Buscar la complementariedad de las personas con fines productivos y económicos. Cabe mencionar que ello fue paulatinamente mermado por las epidemias y las agrupaciones de las personas con las llamadas reducciones indígenas. 3. Discapacidad en el siglo XXI. En el siglo XXI, las concepciones sobre la discapacidad en el Perú cambiaron considerablemente, debido, en gran medida, al nuevo marco legal internacional que se estableció bajo la influencia del enfoque de derechos y el aporte de las ciencias sociales sobre cómo entender la discapacidad. A comienzos del siglo XXI, la presión ejercida por organizaciones internacionales conformada por personas con discapacidad y la sociedad civil para que a nivel internacional, regional y nacional se protejan los derechos de este sector vulnerable, influenció para que en la 56 Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 19 de diciembre del 2001, se aprobara la Resolución 56/168 que estableció la creación de un comité especial, encargado de encabezar el proceso hacia un nuevo tratado internacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Parra Dusan, 2010. Luego de un largo proceso de negociación que duró 5 años, el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento del derecho internacional de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para los Estados parte. El 30 de marzo del 2007,
82 países firmaron la Convención y 44 el protocolo facultativo, entre ellos el Perú. En este documento se concibe a la discapacidad como resultado de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Inciso E del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Dicha convención recoge influencia del modelo social de discapacidad, que ha sido conformado, por un lado, desde el activismo político y por otro, desde el desarrollo de la sociología. Salomón y Bregaglio, 2015. Desde esta concepción, el problema de la discapacidad deja de explicarse a partir de la deficiencia de la persona, para pasar a hacerlo a partir de las deficiencias de la sociedad, que se traducen en barreras discapacitantes. Salomón y Bregaglio, 2015. En ese contexto, las causas que originan la discapacidad son sobre todo sociales. Este modelo reconoce también el aporte que las personas con discapacidad pueden hacer a su propia comunidad si se les garantiza sus derechos. Los valores que les sustentan están relacionados con los derechos humanos, el respeto por la dignidad, igualdad y libertad personal, así como la inclusión social. Además, se guía por los principios accesibilidad universal, no discriminación, participación entre todos, los cuales están expresados en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Con ello, se dio impulso a un marco normativo nacional. Cambió de paradigma y enfoques respecto de las personas con discapacidad y el accionar del Estado centrado en promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Es así que en el Perú, el 13 de diciembre del 2012, se promulgó la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual reemplazó a la Ley número 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, promulgada en el año 1998. Adoptando esa nueva concepción social de la discapacidad, en esta ley se concibe a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Artículo número 2 de la Ley número 29973. 2 años después, se publicó su reglamento. En la actualidad, a pesar del marco legal existente, las personas con discapacidad siguen experimentando diferentes formas de discriminación social, exclusión y violencia, además que siguen formando parte de los sectores más amplios de pobreza y pobreza extrema. Algunos estudios procedentes de las ciencias sociales y económicas dan cuenta de ello. Pinto, 2020, Clausen y Barrantes, 2020, Barrantes, 2017, y Carlos, Chávez y Palacios, 2015. Además, se mantiene en el imaginario social de algunos sectores poblacionales ciertos estereotipos y mitos que asocian a la discapacidad con minusvalía y dependencia, lo que contrasta con los alcances de la Convención y la Ley 29973. En ese sentido, se puede concluir que si bien a lo largo de la historia del Perú y de los pueblos precolombinos, las concepciones sobre discapacidad les daba una dimensión simbólica sagrada en la colonia, dadas las epidemias y la instalación de las reducciones indígenas, hubo una transformación de las concepciones de la discapacidad, lo cual plantea, hasta la actualidad, el reto de seguir impulsando los derechos de las personas con discapacidad, por lo que resulta importante seguir trabajando como Estado y desde la sociedad civil por una sociedad más justa e inclusiva en este segundo centenario de vida independiente. Bicentenario del Perú, 2021.